Bienvenidos a Viaje a través de la historia. Soy Elena, su anfitriona, y hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la historia con nuestro invitado especial, el profesor Álvaro, experto en historia y cultura. ¿Cómo estás hoy, Álvaro? Hola, Elena. Estoy encantado de estar aquí y de poder conversar contigo y con nuestros oyentes sobre este apasionante tema. Hoy quiero comenzar nuestra charla explorando una pregunta fundamental. ¿Qué es exactamente la historia? La historia es mucho más que una serie de eventos pasados. Es una ciencia social que nos permite comprender y analizar los procesos y eventos significativos que han marcado la trayectoria de la humanidad desde sus inicios hasta el presente. Es un viaje en el tiempo que nos ayuda a interpretar el pasado para entender el presente y proyectarnos hacia el futuro. Entonces, ¿podríamos decir que la historia es relevante para nuestra vida cotidiana? Absolutamente, Elena. La historia está estrechamente ligada a los desafíos contemporáneos que enfrentamos. Al comprender las causas y los efectos de los eventos pasados, podemos tomar decisiones más informadas en el presente y anticipar posibles consecuencias en el futuro. Me parece fascinante. Pero ¿cómo podemos aplicar esta comprensión histórica en nuestra vida diaria? Bueno, la historia nos brinda una perspectiva única sobre el mundo que nos rodea. Nos ayuda a entender por qué las cosas son como son, desde la política hasta la economía, pasando por la cultura y la sociedad. Al conocer el pasado, podemos analizar el presente de manera más crítica y reflexiva, lo que nos permite tomar decisiones más conscientes y responsables. Entonces, la historia no se limita simplemente a recordar fechas y nombres, ¿verdad? Exactamente, Elena. La historia va mucho más allá de eso. Se trata de comprender las fuerzas y los procesos que han dado forma al mundo en el que vivimos. No se trata solo de grandes eventos o figuras destacadas, sino también de las experiencias y las voces de aquellos que no siempre aparecen en los libros de historia. Interesante. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo la historia puede ser relevante en nuestra vida cotidiana? Por supuesto. Tomemos, por ejemplo, el tema de los derechos civiles. Al estudiar la historia de la lucha por la igualdad de derechos, podemos entender mejor las injusticias pasadas y presentes que enfrentan ciertos grupos sociales. Esto nos permite ser más empáticos y solidarios en nuestras acciones y decisiones diarias. ¡Qué ejemplo tan poderoso! Realmente demuestra cómo la historia puede inspirarnos a ser agentes de cambio en nuestro mundo. Pero volviendo al texto que mencionamos al principio, ¿cómo crees que la historia se relaciona con la identidad y la cultura de un continente como América? América, un continente con una historia tan diversa y fascinante. La historia de América es una historia de encuentros y conflictos, de intercambios culturales y de resistencia. Es una historia que nos ayuda a comprender la diversidad y la complejidad de nuestras sociedades y culturas actuales. Entonces, ¿crees que la historia de América va más allá de simplemente recordar héroes y fechas importantes? Sin lugar a dudas. La historia de América es una historia de pueblos y comunidades, de migraciones y colonizaciones, de revoluciones y luchas por la libertad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestra identidad como americanos y sobre el papel que jugamos en la construcción de un continente más inclusivo y equitativo para todos. Es increíble cómo la historia puede darnos una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro entorno. Pero ¿cómo podemos acercarnos a la historia de manera más activa y participativa? Hay muchas formas de involucrarse en el estudio y la práctica de la historia. Desde visitar museos y sitios históricos hasta participar en actividades comunitarias y eventos culturales. También podemos leer libros, ver películas o incluso crear nuestro propio contenido histórico. Lo importante es mantener viva nuestra curiosidad y nuestra pasión por aprender del pasado. Definitivamente la historia es un viaje emocionante que nunca termina.
Álvaro, ha sido un placer conversar contigo y aprender más sobre la importancia de la historia en nuestras vidas. El placer ha sido mío, Elena. Gracias por esta oportunidad de compartir mi pasión por la historia con ustedes y con nuestros oyentes. Y gracias a todos ustedes por sintonizar Viaje a través de la historia. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.